Estoy aquí. Hoy te anhelamos, Espíritu Santo. Desesperado por ti. Con un corazón. Oramos, Señor, por tu palabra del día de hoy, por la enseñanza que traes en este día, Padre amado. Oro, Señor, por todos mis hermanos de la iglesia que están aquí presentes, por los que están conectados, Señor, para que no se vayan ni se desconecten, Señor, como llegaron, que se puedan llevar algo hoy de esta enseñanza, Señor, que tú tienes para darnos. Que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros labios, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras que vamos a dar en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos, para los que fueron llegando mientras la adoración, para los que se han ido conectando. Esperamos que estén ahí en el espíritu, calienticos. Y el mensaje de hoy queremos empezarlo con una historia para que ustedes también en medio de la historia vayan pensando y reflexionando en su vida y cómo son ustedes en el día a día. Y la historia consta de dos personas que estaban corriendo una carrera de atletismo normal. Y en medio de la carrera habían varias estaciones donde les proporcionaban agua. Y bueno, esa primera persona que iba corriendo en medio de su afán, de su carrera, de querer llegar a la meta, él pasaba por las estaciones de agua y le ofrecían agua y él decía que no la necesitaba. Y cuando él deseaba también tomar agua, no la tenía porque ya no estaba cerca a esa estación. Y cada vez que iba avanzando, sin tener en cuenta esas estaciones, él se iba cansando más. Cada vez que iba avanzando, él sentía más ese cansancio, esa fatiga, de que ya no iba a poder más. Y había una segunda persona que iba corriendo esa misma carrera, pero a diferencia de la primera, en las estaciones donde les ofrecían agua, él la pedía y se la daban. O también cuando le ofrecían, él la recibía. Y esa persona, a pesar de que era la misma distancia, de que estaban haciendo la misma carrera, no se sentía tan cansado como estaba el primero, porque finalmente se iba hidratando, ¿cierto? Iba llenando nuevamente, iba recobrando esas fuerzas para continuar con esa carrera. Ahora quiero que pensemos cómo somos nosotros en el día a día. Si somos como la persona que corrió, la primera persona que corrió, o si somos como la segunda persona que venía corriendo esa carrera. ¿Qué tan afanados estamos nosotros en nuestras vidas? ¿Qué tanta agua le pedimos nosotros a Dios? Entendiendo nosotros que esa agua que el Señor nos quiere dar es esa llenura del Espíritu Santo. Y que si nosotros le pedimos, Él siempre va a estar dispuesto a dárnosla. Y que esa agua es tan llenadora, tan reconfortante, que sabemos que esa agua nos da vida, que esa agua es infinita y que para Dios, siempre que la queramos, Él nos la va a dar. Que nosotros entre más le pidamos, Él nos la va a dar. Pero muchas veces somos como ese primer corredor que vamos con ese afán inalcanzable, que nos ofrecen agua, que nos dicen, nos muestran, quiere, venga yo le doy, hidrátese, llénese, pero nosotros en medio de nuestro afán y de nuestra vida seguimos adelante y somos tan cansados que al final ya no podemos como con esa carga y nos cuesta muchas veces estabilizar después de esa carrera tan larga, nos cuesta volver a entrar en esa presencia, nos cuesta volver a estar en ese estado donde Dios nos ha puesto. Entonces, queremos que comiencen reflexionando y pensando qué carrera están corriendo ustedes y qué tanto están recibiendo de esa agua que Dios nos quiere dar.
Y antes de comenzar con lo que está diciendo mi esposa, aquí antes de, pues me estaba como mostrando el Señor como que miráramos antes de comenzar la enseñanza es cuántos de los que estamos acá sabemos que para poder que Dios nos pueda llenar de su espíritu tenemos que tener sed, ¿cierto? Si no tenemos sed no vamos a poder recibir el espíritu. Entonces yo quiero que reflexionemos y que oremos antes de comenzar la enseñanza para que si a lo mejor estamos como en esta carrera de la historia, que es la carrera de la vida, podemos llamarlo así, en la que estamos cansados y queremos como no sentir esa sed, pero porque sabemos que eso va a implicar muchas cosas en nuestras vidas, yo los invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos permita hoy tener esa sed para recibir esa agua de Él, esa agua de ese manantial que es infinita, que porque cuando la tomemos, como lo decía Jesús eso es en Juan 4, que habla de esa agua que bebemos, nunca más nos volverá a dar sed. Entonces los invito a que le pidamos a Dios que en esta mañana podamos abrir nuestras manos, extenderlas a los cielos y recibir ese espíritu que Él tiene para darnos. Pero si no tenemos esa sed, no vamos a poder recibirlo. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, ya para continuar, entonces sabemos que hemos venido hablando del libro de Hechos, donde nos muestra, donde su personaje principal es el Espíritu Santo. Y nos muestra cómo el Señor entrega esa promesa a través de, pues en este primer capítulo, que nos dice que Él nos va a dar ese Espíritu de Dios. Y ahí, para entrar un poquito más en contexto, el Espíritu, esa promesa que nos dio Isaías, en el libro de Isaías, también la había visto como una visión, como una profecía que él tenía y que el Señor nos iba a entregar ese espíritu. Y hablando como del contexto también, al final de los tiempos en Apocalipsis nos muestra también en 3 palabras que vamos a leer cortas, cómo se cumple también esa promesa y esa profecía que desde Isaías se había dado. Hoy, para que digamos que de pronto no estemos tan perdidos, vamos a hablar de el libro de Isaías, que ahorita lo vamos a leer, pero para contextualizarnos un poco, que vamos a leer unas palabras en Apocalipsis, hoy vamos a ver los 7 espíritus de Dios. Se llaman espíritus de Dios, pero hay que entender algo importante, y es que no son 7 espíritus santos, sino que son 7 manifestaciones del carácter del Espíritu de Dios, que son muy importantes que entendamos una a una individualmente. Entonces vamos a los vamos a leer rápidamente, se los vamos a decir, como para que de pronto no nos quedemos ahí, son versos cortos. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 3:1-3. Yo estoy sin gafas. Apocalipsis 3:1 nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y por último, en Apocalipsis 4:5 nos muestran y dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Quisimos comenzar con estas 3 palabras que están al final en el último libro de la Biblia, porque la palabra de hoy está en Isaías 11:1 y 2. Y lo que nos pareció como relevante
de esta palabra cuando la estábamos estudiando es que el libro del profeta Isaías fue 700 años antes de Cristo, y en Apocalipsis Juan nos está mostrando y nos está hablando de los 7 espíritus de Dios. Y bueno, creo que es mejor que leamos el texto para que podamos entender un poco mejor. Lo vamos a leer en 2 versiones, pero ahí como para terminar queríamos dar ese contexto para ver cómo 700 años atrás en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo llegara, desde ese tiempo ya se tenía una profecía de que Dios iba a morar, hasta en los últimos tiempos iba a morar siempre a través del Espíritu. Y la palabra del día de hoy es Isaías 11, 1 y 2. Y la leo. La leo en Nueva Traducción Viviente. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces ahí vemos cómo nos muestran 7, pues lo mencionan como 7 espíritus, pero son como 7 manifestaciones que tiene el Espíritu Santo y que el Señor, pues y que Jesús ha venido como mostrándolos a través de toda su historia. Entonces, para empezar como a explicar la palabra, al irnos al primer versículo que dice del tocón de la familia de David, esta expresión lo que nos quiere decir es que el tocón es esa raíz que viene de la casa de David, y que de ahí saldrá ese nuevo brote. Es que de David viene un descendiente, o habrá un descendiente que será el Mesías, que hoy pues conocemos como Jesús. Ese Mesías es el heredero del trono de David, que viene desde toda pues como la descendencia de la familia, y que conocemos que por descendencia el padre de David era Isaí, y que ahí David recibe pues como su trono y pasa todo su poder y todo su reinado, para luego entrar ese reinado en Jesús, para que ya empiece a morar Jesús. Cuando lo profundizamos más, es como impresionante ver cómo el profeta Isaías en este texto ya estaba diciendo que en esos tiempos, en la venida de Jesús, él lo decía como que va a haber una persona, y esa persona que va a ser el Mesías va a tener, porque cuando lo va a leer en la Reina Valera, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese es el primero. El espíritu de sabiduría, 2. El de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu del temor de Dios. Ahí están los 7 espíritus que lo llamamos las 7 manifestaciones del carácter del Espíritu de Dios. Entonces es impresionante ver cómo desde el libro de Isaías él ya estaba diciendo que iba a estar el Mesías con esos 7 espíritus sobre él. Y bueno, otra cosa importante antes de que empecemos como a detallar uno a uno estos espíritus, me pareció, cuando nosotros estábamos estudiando esta palabra, encontramos que en Apocalipsis hacen como una ilustración y de las 7 manifestaciones del carácter del Espíritu de Dios con una menorá. Y ahorita que estábamos acá, que mi esposa estaba hablándoles, estaba mirando, como que no sé si tiene una intencionalidad por parte de los pastores
Elohim, lo veo como Jesús, como Dios, y vemos este Amenorab tiene un significado, y en Apocalipsis encontramos que esta es la representación de los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Teniendo el espíritu de Jehová en el centro, que es el más grueso, no lo llamemos el más importante, sino que todos como que se comunican con todos, y a los lados tenemos los otros 6 espíritus. En como lo está mostrando Isaías, el profeta, en el libro, cuando él dice que va a haber una persona que es el Mesías y sobre él reposarán los 7 espíritus. No sé si, pues acá viéndolo, no sé si hay algún significado que los pastores lo tengan representado acá. Pues quería hacer como la anotación de eso, y nosotros quisimos tener en la mañana de hoy una menorá porque es una forma, llamémoslo pedagógica, de entender e interiorizar mejor, no porque queramos rendirle como un homenaje, porque esto es un símbolo, ni vamos a adorar esto pues porque lo vamos a ver como que este es en su conjunto el Espíritu Santo, y que en su conjunto el Espíritu Santo tiene todas estas manifestaciones, y hoy vamos a aprender cómo podemos tenerlas y qué debemos de tener en cuenta para siempre orar y pedirle a Dios que nos pueda dar cada una de ellas. Bíblicamente, en el libro de Zacarías habla de la menorá, y en el Apocalipsis hablan de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo representadas en una menorá. Entonces, por eso queremos tenerla acá, para que vayamos como entendiendo, y muchas veces de pronto, no sé cuántos habían visto, llamémoslo candelabro, bíblicamente menorá, cuánto lo hemos visto ahí, no habíamos de pronto entendido el significado que tiene como cada brazo que se extiende de él. Bueno, entonces vamos a empezar a detallar y a pues darles como contexto y conocimiento de en qué consiste cada una de estas manifestaciones del Espíritu. Entonces la primera, de acuerdo a Isaías 2, Isaías 11:2 dice: y el Espíritu del Señor. Entonces la primera manifestación que vamos a ver es el Espíritu de Dios. ¿Y qué es ese Espíritu de Dios? Ese Espíritu es la manifestación activa y poderosa de Dios, presente en la creación, en la historia y en la vida de los creyentes y en la iglesia. Como lo vemos en la menorá, el Espíritu de Dios es como la columna vertebral de este símbolo, y vemos que de ahí desprenden como todos los demás, pero es tener como esa conciencia de que como primero tenemos que tener a ese Espíritu de Jehová y pedirle al Señor que nos dé esa llenura de ese Espíritu, porque así de ahí en adelante podemos empezar a entender y a saber en qué consisten los demás, porque si no tenemos el Espíritu de Dios no podríamos tener ninguno. O sea, primeramente nos tenemos que llenar de Él para tener la revelación y la sabiduría de poder tener los demás. Cuando decimos que estuvo presente en la creación, en la historia, en la vida de los creyentes y en la iglesia, este espíritu, pues, o esta manifestación, efectivamente la vemos desde la creación. Cuando estuvo presente en Génesis 1:2, que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde ahí vemos cómo el Espíritu de Dios está presente en todo, desde ese momento cero, como ya sabíamos que Él tenía que tener el control, iba a tener el control, y que necesitaba de esa manifestación para poder cumplir con eso que Él tenía por hacer. En la historia está inspirado a través de los profetas ese espíritu y de los líderes, inclusive en el Nuevo Testamento, como por ejemplo todo el reinado de David, ¿cierto? David fue ungido y fue elegido para ser ese rey siguiente de Saúl,
porque Dios lo había escogido y porque él estaba ungido y tenía ese espíritu de Jehová. De hecho, cuando él entró a esa pelea con Goliat, únicamente el único que pudo vencer a Goliat fue David, precisamente porque tenía el espíritu de Dios. Entonces, de ahí viene como esa importancia y como ese centro de que si no tenemos ese espíritu, no tenemos el espíritu de Dios, no podemos hacer nada, estaríamos solos. En la vida de los creyentes es tan solo mirarnos nosotros, hace un tiempo, hace años, hace meses, es pensar cada uno de ustedes cómo ha venido el Señor transformando sus vidas, ¿cierto? Y cómo empezamos cuando por primera vez conocimos de Jesús, cómo estaban nuestras vidas, cómo estábamos nosotros a nivel de emocional, a nivel financiero, a nivel de salud, o sea, todos los aspectos de nuestras vidas, cómo estábamos antes de tener a Dios y cómo estamos ahora. Porque finalmente quien ha obrado en nosotros, quien ha permitido todos esos cambios y quien ha hecho esa obra en nosotros es Jesús, pero a través de ese Espíritu Santo. Yo quería ampliar un poquito ahí de cuando el Espíritu de Dios, yo creo que si miramos antes de que llegáramos a los pies de Cristo, mirábamos nuestras vidas, no sé, los que de pronto mirábamos quiénes éramos atrás, pecadores, fornicarios, ladrones, pertenecientes de bandas o de grupos delincuenciales, o ya veámoslo ahí, todo lo que sea como pecado. Y cuando empezamos a venir a la iglesia y que estábamos aquí, digamos que yo creo que el Espíritu de Dios tuvo que haber estado en ese momento en nuestras vidas cuando tomamos la decisión de venir, ¿cierto? Ahí el Espíritu de Dios tuvo que haber obrado. Y cuando estamos en la iglesia, que apenas estamos como empezando a experimentar como ese Espíritu de Dios en nuestras vidas, no sé a cuánto les habrá pasado que estábamos acá orando, entonces veíamos al del lado llorar o una manifestación y se cayó al piso, o entonces empezamos a decir, ve, estos aquí están locos, o este como estará lleno de problemas. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios entre a nuestras vidas y empiece a obrar, es que entendemos que realmente estos son manifestaciones que solo las puede dar el Espíritu. Entonces quería como dar ese contexto porque de seguro, así como el Espíritu de Dios en su creación se movió por todos los campos, por la oscuridad para empezar a dar como como el inicio de la creación, así como el Espíritu de Dios, que hay un ejemplo bíblico, por ejemplo en la historia de José, cuando el Espíritu de Dios vino a José para poderle dar revelación al faraón y decirle y darle un buen consejo, porque solo lo pudo hacer el Espíritu de Dios. Asimismo, el Espíritu de Dios entró a nuestras vidas para poder dar ese paso y estar aquí, ya muchos de pronto con un recorrido más largo que otros, pero eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, no nuestro inconsciente o subconsciente, solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Bueno, entonces ahí terminamos con el primero, que es el Espíritu de Dios. Vamos al segundo, y es espíritu de sabiduría. Y muchas veces entendemos sabiduría como que nos digan qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Y esta manifestación de sabiduría lo que nos dice es que esa sabiduría es saber discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo esencial de lo superficial y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces podemos saber qué es bueno y qué es malo y sabemos realmente que si nos vamos por un camino nos puede ir mal o que si nos vamos por el otro camino nos puede ir bien. Pero todo va ligado a la voluntad de Dios. Finalmente, conociendo muchas veces cuál es el camino de la verdad y cuál es el camino que no nos lleva a nada bueno, tomamos las decisiones equivocadas.
simplemente porque no nos alineamos con la voluntad que Dios tiene para nosotros, o simplemente porque somos testarudos, tercos, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin importar qué planes tiene Dios para nosotros y cómo nos quiere Dios moldear de acuerdo a su voluntad. Entonces, este espíritu de sabiduría lo vemos pues en la palabra. A través del Nuevo Testamento se habla mucho de las 7 manifestaciones, pero esta sabiduría lo vemos en Efesios 1:17, que dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y esto lo que nos quiere decir es que a través de la oración nosotros le podemos pedir al Señor que nos dé y que nos vaya llenando de esa sabiduría que nosotros necesitamos para saber tomar decisiones, para que en el momento en que sepamos diferenciar qué es lo bueno y lo malo, a pesar de que sepamos que el camino del bien o esa situación que tenemos que atravesar o esa decisión que tenemos que tomar es la correcta, pero que puede ser dolorosa, que puede ser desgastante, que puede ser un camino mucho más largo, tengamos esa sabiduría y esa convicción de que nos iremos por ese camino y que estamos finalmente cumpliendo esa voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. En esta manifestación del espíritu de sabiduría, creo que fue cuando nosotros estábamos preparando esta palabra, una de las que a título personal a mí más me ministró. Pues yo ahorita venía con mi esposa en el carro y yo le preguntaba de las 7 manifestaciones que estuvimos estudiando todos estos días, como que cuál es como la que como que uno siente que no tanto que le haga más falta, sino como que la que lo toque más. A mí fue una de las que más me ministró porque es una de las que en mis pocas o muchas oraciones es de las que más le he pedido a Dios y de las que he entendido que realmente no la he pedido como la debo pedir. ¿A qué me refiero? Porque yo me pongo como a mirar mi día a día y estudiando sobre la sabiduría en la palabra. En la palabra Dios nos dice y nos quiere mostrar: no te juntes con necios, porque el necio no cree en Dios, el necio es rebelde, el necio es palabroso, el necio, una serie de características negativas y malas que puedo reflejar o que puedo aprender yo de rodearme de un necio. Más bien dice el Señor, y en la palabra dice: mézclate con los sabios, o trata de buscar sabios para que te relaciones con ellos, no perfectos, porque la perfección es otro tema y creo que no hay nadie perfecto, ni de pronto personas más sabias que otras. Yo creo que me toca mucho porque yo, a título personal, en mi diario vivir, pues me puse como a analizarme y me rodean muchas personas necias. Y no porque me ponga a hacer lo que ellos hacen, pero de cierta manera, y esto no es algo bíblico, pero no sé, son dichos de abuelos, de que el que en la miel anda algo se le pega, ¿cierto? Y quiero aclararte que no es bíblico, pues, pero es algo que puede tener algo de realidad y la palabra nos lo muestra. Eso. Entonces a mí me ministró porque yo la verdad me rodeo de muchas personas necias, y no porque las tenga que desechar y decir no, ya no me voy a volver a relacionar con ellos, pero de cierta manera uno hace cosas como para que lo sigan buscando a uno y lo rodeen, y la palabra es clara en eso, en no juntarnos con ese tipo de personas. Y este espíritu de sabiduría no solamente es como que aprendamos a tomar buenas decisiones basados en el espíritu, sino que yo creo también que es de sabios aprender a
a dejarnos corregir. Yo creo que, no sé si solo me pasa a mí, pero yo esta mañana lo que le pedí a Dios, porque fue una de las manifestaciones que más me tocó, es como que le pedí a Dios que me permitiera esas palabras que de pronto muchas otras personas que me rodean y que me lo han dicho, que uno hay veces le da rabia que se las digan, es tener ese corazón para dejarnos corregir, porque no hay intenciones como, porque creo que hay que diferenciar algo. Hay veces nos quieren decir algo con crítica o algo porque la persona se preocupa por uno y quiere que uno haga las cosas bien. Entonces entendí que también es de tener sabiduría el dejarnos corregir para poder empezar ese camino de sabiduría que el Señor nos quiere mostrar. Y me resaltó mucho, fue una de las manifestaciones en las que más ahondé, y encontré que muchas veces cuando estamos a punto de tomar decisiones o que no sabemos qué hacer y nos dejamos llevar de la emoción y bueno, y de pronto nos equivocamos y cometemos errores, yo creo que es como de tomar esa conciencia de en esos momentos así, pedirle a Dios sabiduría. En Santiago 1:5 es una palabra que me llamó la atención porque Santiago lo dice, esa no la escribimos. Bueno, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Es bíblico y es lo que venimos hablando, y es una de las formas en la que esta manifestación de sabiduría nos muestra que nosotros no le pedimos esa sabiduría a Dios. Y como fue una de las que a título personal más me ministró el Señor, me hacía pensar, o no sé si a muchos les ha pasado, que ese dicho que dicen, yo quiero tener la sabiduría de Salomón. Salomón fue uno de los reyes que está en el Antiguo Testamento, que fue uno de los que en su reinado fue el tiempo en que más el pueblo de Israel estuvo en paz, y fue el tiempo en el que más tuvieron prosperidad, pero no fue porque pasó, porque las personas así lo pidieron, fue porque fue uno de los reyes que se le arrodilló a Dios y le pidió sabiduría, pudiéndole pedir muchas otras cosas, pero el Señor le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría, también te voy a alargar tu tiempo de vida, también te voy a permitir que puedas tener prosperidad, dinero, riqueza, porque le pidió lo más importante, porque también la palabra dice que pídeme, así como añoras la riqueza, añora la sabiduría. Entonces de Salomón me puse como también a estudiar un poco, de que fue uno de los hombres más sabios porque se lo pidió al Señor. No sé si conocen esa historia donde en su reinado, de pronto muchos la conocen, pero me pareció pues, yo creo que en la Biblia la muestran porque fue una forma sabia de tomar una decisión. Pues está en la palabra, pero la voy a resumir, de dos mujeres que ambas tenían un hijo, acabado de tener un hijo, y en la noche pues, en que habían tenido sus hijos, una se acostó sobre él y lo asfixió y murió, y la otra pues tenía a su bebé vivo. Entonces en la mañana siguiente, cuando se levantaron, la que tenía el bebé vivo se notó que ya no estaba su bebé, que le habían colocado, era el que estaba muerto. Entonces esta mujer se presentaron delante del rey, que era Salomón, para que hiciera justicia. Entonces llegaron con el bebé que estaba vivo, las dos mujeres. Entonces el rey preguntó, ¿de quién es el hijo? Y las dos alzaron la mano y dijeron, no, el hijo es mío, no, es mío. Entonces él dijo, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces tomó al bebé, pidió una espada, y entonces la mamá, que sí era la madre verdadera del hijo, dijo, ¿qué vas a hacer? Entonces él dijo, lo voy a partir a la mitad para que cada una tenga pues un pedazo de su bebé.
Entonces la verdadera madre se puso a llorar y dijo, no, no, yo prefiero que viva, así no lo pueda tener. Y entonces él dijo, bueno, si usted la verdadera mamá, tome su bebé. Entonces son de esas, eso es como esa sabiduría que Dios derramó como sobre él, que es la que, pues a título personal, yo pedía esa sabiduría para mí, porque también sé que a nivel Dios permitió tener autoridades espirituales. Nosotros como hombres, como sacerdotes del hogar, como padres, tenemos esa autoridad espiritual para tener sabiduría y encaminar a nuestros hijos, para tener sabiduría para cómo llevar el hogar, el trabajo, y así como están las autoridades espirituales que están los pastores o los ministros. Entonces pedir esa sabiduría yo la pedí en mi hogar, y como para cerrar como con esta manifestación del Espíritu, pedirle a Dios sabiduría a la iglesia, a los pastores, para que nos sigan ayudando a edificarnos a cada uno cada día más. Y los invito a que reflexionemos sobre esta palabra. La manifestación de la sabiduría va muy conectada a otra manifestación que ahorita vamos a ver, pero igual uno, a medida que vamos avanzando, ustedes van a ver que si bien muchas se parecen entre sí, si Dios y el profeta las mostró individualmente, es porque tienen un valor especial, y es porque es una manera en que debemos aprender a orar, a pedírsela al Señor. Doña María Eugenia, Brian, ahorita en la adoración, ellos pedían la presencia del Espíritu, que estuviera aquí presente, que encendiera esas llamas en nuestros corazones. Y cuando pedimos esa presencia del Espíritu, es importante que entendamos que Él se puede manifestar de muchas maneras en nuestras vidas, y estas son las manifestaciones que el Señor nos quiere mostrar hoy. Bueno, entonces vamos con dos: el Espíritu de Jehová y el Espíritu de sabiduría, que es el segundo. Vamos a ver el tercero: Espíritu de entendimiento. Y lo que nos permite es que nos facilita la comprensión de las verdades espirituales, a entender esa voluntad de Dios y su palabra, cómo nos aplica a cada uno de nosotros, de qué manera nos aplica como su palabra. Y este espíritu de entendimiento en la Biblia lo podemos ver a través de la historia de José. José era un siervo de Dios que él tenía esas visiones, pero él por obra propia no podía entender esas visiones que le querían decir, ¿cierto? Él necesitaba de ese espíritu de entendimiento. Él le pedía a Dios que le mostrara qué quería decirle para el pueblo a través de esa visión. Y él lo desarrolló, digamos, muy bien, ¿cierto? Porque José finalmente supo cómo a través de sus visiones guiar a todo un pueblo, tanto en el momento de dificultad de las vacas flacas como en el momento de riqueza y vacas gordas, ¿cierto? No fue que entendió pues la visión, el sueño, y simplemente fue a hacer lo que él quiso hacer, o permitió que gastara el pueblo como porque tenían mucho, sino que supo también a través de ese entendimiento y con esa sabiduría de la que acabamos de hablar, supo cómo manejar y direccionar todo un pueblo para poderlo saciar y poder saber cómo tenía que llevar a cabo esa riqueza, o en los momentos de dificultad, esa dificultad y esa pobreza. Nosotros, cuando vamos a la palabra, tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucho entendimiento, porque muchas veces, y por ejemplo fue uno de los que me tocó a mí, uno muchas veces abre la palabra y quizás lee, ¿qué me están diciendo? No entiendo, pum, y vuelve y cierra, ¿cierto? Pero entonces es pedirle al Señor, cada que vayamos a leer, cada que estemos en un servicio, en un taller, en un retiro, Señor, dame entendimiento para saber qué es lo que tú me quieres decir a través de todo esto que me están diciendo.
Y ese entendimiento no viene tampoco solo a través pues como de la palabra. Nosotros mismos también podemos hacer que ese espíritu se vaya desarrollando en nosotros y poder ir cada vez más entendiendo qué nos quiere mostrar el Señor en cada situación, en cada momento, en cada lugar. Es también que en los momentos de dificultad, que quizás es cuando más nos cuesta, porque de pronto no estamos conectados en ese espíritu, porque muchas veces, lo hablo a título personal, he intentado abrir la Biblia y quizás no estoy en mi mejor momento, tengo un día difícil, un día estoy mal geniada con situaciones, y es ese día en el que menos entiendo, en el que menos quiero como saber qué me está diciendo el Señor. Entonces es como también traer a esos momentos esa paz y esa capacidad de poderle decir al Señor: muéstrame qué quieres que yo entienda, muéstrame qué quieres que yo aprenda de esta situación quizás por la que estoy pasando, o qué me quieres decir tú hoy. Vamos para el cuarto, que es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo es el que me ayuda a tomar decisiones sabias, correctas. El espíritu de consejo no siempre se manifiesta de forma audible. No siempre vamos a tener a alguien para saber o para que nos dé un consejo de qué decisión debamos tomar. Sino que también este espíritu también opera a través de la intuición, la convicción interna y de la paz que podamos tener en el momento de tomar una decisión. Y aquí me uno mucho porque cuando yo empecé en la iglesia, yo le decía a Sebastián, a mi esposo Sebastián, y yo: ay, no, es que qué pereza que a uno le estén diciendo qué hacer, qué pereza que le digan cosas, qué pereza que le digan el Señor te manda a decir o el Señor te dice, ¿cierto? Y finalmente con esto es como, pues eso ya lo he venido entendiendo y lo entendí, ¿cierto? Que el Señor se manifiesta a través no solamente de la palabra, sino que se puede manifestar a través de visión, de sueños, de una persona, de una alabanza, de muchas maneras. El Señor se manifiesta como a Él le provoque, le plazca. Entonces es permitirle también que nosotros podamos tener ese espíritu o podamos ver muchas veces con los ojos del espíritu para entender el que quiere para nosotros, que nosotros podamos tener los oídos de espíritu para escuchar esa voz que muchas veces nos habla, pero nosotros por estar quizás no conectados, no estar tan llenos, no tener esa saciedad del espíritu, no lo escuchamos, no lo vemos, y muchas veces nos pueden mostrar en sueños, nos pueden decir, se puede confirmar una, otra y otra vez, y nosotros simplemente, si no queremos tener ese entendimiento, si no queremos entender y saber el que nos está diciendo, no lo vamos a ver, ¿cierto? Y esta manifestación de consejo la podemos también ver pues en la Biblia, en una de las citas en Romanos 8:14, cuando dicen que pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y esto nos lo da este Espíritu, ¿cierto? Sabemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos esos hijos de Dios, porque finalmente nosotros aceptamos recibirlo y mantenerlo y vivir en su presencia, ¿cierto? Entonces es esa invitación a que no tampoco nos guiemos, a que siempre para tomar una decisión tengamos que preguntarle a alguien. Simplemente es abrir nuestras Biblias, orar y pedirle al Señor esa manifestación de que muéstrame como tú desees, sea a través de la palabra, sea que me hables, como tú lo quieras, pero que yo pueda entender y tener esa paz en el momento en que
en que yo vaya a tomar esa decisión, porque finalmente sabemos que si sentimos paz, si sentimos tranquilidad, si nos sentimos bien, regocijados en el momento de tomar una decisión, es porque las cosas vienen de Dios. Y ser también muy audaces en el momento de que no nos vayamos a dejar confundir tampoco por el enemigo, porque el enemigo muy sutilmente se puede meter creyendo que nos puede susurrar al oído, nos puede mostrar, se puede presentar de una manera como si quisiéramos, si nos quiere engañar presentándose como si fuera Jesús. Entonces es pedirle siempre esa dirección al Señor, de que si viene de Él nos dé una paz que solamente Él la puede dar, y que esa paz sabemos que es la que solo Dios trae para nuestras vidas. En esa manifestación del consejo, el Señor también nos mostraba una manera de cómo nosotros podemos dar consejo o cómo podemos recibir consejo. Cuando nosotros queremos recibir un consejo, también debemos de pedirle al Espíritu. Espíritu, manifiéstate y revélate en ese consejo que debo de recibir. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que sepamos a quién buscar cuando necesitamos un consejo. Yo, si quiero recibir un consejo, no me voy a ir para donde mi amigo del trabajo o de la universidad o bueno, del ámbito donde me mueva, una persona que pronto no conoce de Dios, a ir a pedirle un consejo, pues porque de seguro que no voy a tener ese buen consejo. Para eso el Señor también puso personas con autoridad espiritual, como lo hablábamos ahora. Nosotros como padres con nuestros hijos tenemos esa responsabilidad de dar un buen consejo a nuestros hijos. En la iglesia tenemos a los pastores, a los hermanos de la fe que ya llevan caminando años y que los pastores se apoyan también en esas personas en oración, y que también sabemos que podemos recibir un buen consejo de ellos. Y muchas veces, de pronto, la situación por la que estamos viviendo, nosotros queremos escuchar es que nos digan es cosas buenas y no, o sea, nos cerramos y no tomamos ese consejo. Yo escribí algo que me pareció importante cuando estaba estudiando esta palabra del consejo, y dice: el consejo no va a venir para celebrarnos lo que queremos, sino para confrontar lo que realmente Dios quiere hablar a nuestra vida. Eso me pareció fuerte, pero positivamente, en el sentido de que muchas veces nosotros nos acercamos a buscar a los pastores o a orar con un hermano buscando escuchar lo que queremos escuchar, ¿cierto? Nosotros hace unos meses, el año pasado, pasamos por una situación fue muy difícil, no solamente mi esposa y yo, sino a nivel familiar, pues con mis hermanos y mi mamá. Y una de las cosas que pensábamos antes de que nos daba mucho temor era que, y creo que yo se lo había dicho a mi esposa, donde el Señor nos diga que nos tenemos que mover de este lugar donde vivimos, ¿qué vamos a hacer? Y pues mi esposa decía, no, pues ¿cómo nos vamos a ir de acá? Pues, y fue como un sentir que tuve, pero cuando nos acercamos y oramos, el Señor mostraba que nos debíamos mover, era algo que no queríamos escuchar. Entonces, ahí teníamos dos cosas: o tomar ese buen consejo y ser obedientes y salir de donde debíamos de salir, o quedarnos donde estábamos y asumir las consecuencias. Porque Isaías 31, no sé si podemos, Isaías 31 habla de no despreciemos nunca el consejo. La Biblia dice que despreciar el consejo trae juicio. Creo que aquí ya está. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados.
Cuando decimos que el despreciar el consejo trae juicio, es eso, trae consecuencias. Yo no me imagino qué hubiese podido pasar si nosotros no hubiésemos tomado ese buen consejo que en ese momento teníamos de parte de Dios a través de esas autoridades espirituales que el Señor pone en nuestro camino. Entonces, para cerrar como con esta manifestación, es como que no solamente pensemos en que esta manifestación es para que nos volvamos consejeros, sino también para que sepamos y entendamos que muchas veces en la vida necesitamos recibir también consejo. Y que creo que todas tienen que ver con todas las manifestaciones, porque si no tenemos sabiduría, si no tenemos entendimiento, si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, creo que no vamos a poder dar un buen consejo, no vamos a poder tener esta manifestación. Bueno, entonces llevamos 4. El Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el de entendimiento y el de consejo. Vamos para el 5. Es el Espíritu de poder. Y el Espíritu de poder nos muestra que es la presencia activa que se manifiesta en fortaleza, valentía, sabiduría, amor y poder para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Sirve como herramienta de evangelización. Y este espíritu de poder lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí en Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y aquí este es muy importante, porque finalmente el espíritu de poder muchas veces lo interpretamos como si solamente fueran los pastores quien lo tiene, si fueran los líderes quien lo tienen, y no, nosotros a través del Espíritu podemos pedirle a Dios que nos dé este espíritu de poder. Y finalmente es también creerlo, tener esa convicción de que lo podemos tener. Porque qué más poder el que tiene las madres al orar por sus hijos, si finalmente somos también esos hijos de Dios. Entonces, muchas veces no vamos a tener a los pastores, muchas veces no vamos a estar quizás tan cerca de un líder que nos apoye, que esté ahí con nosotros dándonos la mano, orando. Y nosotros mismos podemos decirle al Señor que nos dé esta manifestación, o que nos permita vivirla, para poder quizás orar por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, en un momento de, no sé, un quebranto de salud, ¿cierto? Decirle al Señor que a través nuestro podamos solucionar esa situación, o que nos ayude y que Él se manifieste a través de su Espíritu en esa situación en la que podemos estar viviendo. Y también lo relaciono no solamente como en la parte física, sino en la parte también pues como espiritual, y lo relacioné mucho con lo que quizás los pastores, con Lili, con Lucas, estuvieron haciendo en el Meta, cuando mostraron el video de que se plantaron a tocar el shofar, a orar por todo un país, a orar por ese territorio. Era también ese poder que el Espíritu Santo a través de todos ellos puede darnos a toda una iglesia, a toda una congregación, a cada uno de nosotros, de establecer su reino, de establecer su palabra, de cortar con ataduras que venimos teniendo, de cortar con el enemigo que quizás nos ha venido atacando de una u otra manera, y es establecer ese reino de Dios a través de ese poder que Él nos da a nosotros. Bueno, el 6 es el espíritu de conocimiento. Y el espíritu de conocimiento no se trata de solamente un conocimiento intelectual,
sino también de una revelación espiritual que lleva a la certeza, la transformación y la capacidad de actuar con la voluntad de Dios. Y ese espíritu también, cuando estábamos en medio de la oración, del estudio, lo relacioné también mucho con ese mismo video del Meta, porque finalmente la pastora también lo dijo, solamente lo entenderán y lo conocerán quienes estén dentro del espíritu y sepan entenderlo y saberlo tomar, ¿cierto? Muchos pueden ver el video y decir, como lo dijo mi esposo, pues estos están locos, estos que hacen por allá casi montados en una no sé dónde, tocando una trompeta o tocando un tubo de esos, ¿cierto? Pero finalmente somos nosotros quienes cuando estamos en el camino del Señor y cuando tenemos esa llenura del Espíritu, quien podemos conocer finalmente qué se está haciendo con cada obra, qué se está haciendo en cada situación, en cada lugar. Podemos conocer y entender de esas manifestaciones espirituales que es real, ¿cierto? Que no es necesario tener, o sea, muchas veces sabemos que hay un mundo terrenal y un mundo espiritual, pero que ese mundo espiritual es real, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones quizás muy empezando de pronto nuestros caminos en el Señor, es donde decimos como, pues estos de qué están hablando, ¿cierto? Porque quizás no estamos conociendo y no tenemos todavía ese conocimiento espiritual de que lo que se mueve por encima de todos nosotros y por debajo también es real, de que hay una manifestación del Señor, pero también puede haber una retaliación por parte del enemigo. Entonces es también tener esa convicción y esa certeza de que el Señor nos habla a través de todas esas manifestaciones y de que hay un mundo espiritual y del enemigo donde se mueve cada momento, o sea, tanto Dios como el Señor no nos desampara, pero el enemigo también siempre está al acecho buscando cómo meterse en nuestras vidas. Y un ejemplo ahí claro en la palabra es en Juan 4, en la historia de la samaritana, ¿cierto? Cuando Jesús llega y se sienta cerca al pozo y le pide a la samaritana que le dé un vaso de agua, y la samaritana le dice que no, que si él no entiende la relación que pues de que los judíos y los samarios no tienen una buena relación, y él le responde es que si tan solo supieras quién soy yo, de manera pues parafraseada, ¿cierto? Es ahí donde si como finalmente esta mujer no tenía ese conocimiento de Dios, no sabía que el que le estaba pidiendo ese vaso de agua era Jesús. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar también muy fuertes, sabiendo finalmente que viene de Dios, cuándo podemos ver que las cosas sí son de Él y cuándo podemos evidenciar o cómo evidenciamos que las cosas vienen del enemigo. Y con ese ejemplo que está dando mi esposa en Juan 4, en esta manifestación del conocimiento es como vemos nosotros, si tenemos conocimiento, podemos llevar a otros al camino de Dios, porque fue como sacarla del pecado en esa cena de Juan 4, como Jesús la sacó a ella del pecado a través de esa palabra que le dio para llevarla al camino de la verdad. Pero eso solo lo pudo hacer por el conocimiento, por ese espíritu de conocimiento que él tenía y que le fue dado desde que nació, ¿cierto? Que él, pues es el único que lo podemos decir que lo tiene, y por profecía así lo había dicho Isaías. Esta manifestación del conocimiento, ahora que les hablaba de la sabiduría, para mí tiene mucha relación estas dos manifestaciones, porque digamos que la sabiduría, en conclusión para mí, y creo que lo podemos todos ver así, es la aplicación del conocimiento. Es decir, yo no puedo tener sabiduría si no tengo conocimiento,
Y ese conocimiento se los voy a tratar de dar como con un ejemplo. Una persona que pertenezca a la iglesia, que es casado, tiene su familia y a que ha estudiado en la palabra, ha tenido el conocimiento de que no puede adulterar, de que no puede pecar y serle infiel a su esposa, y sale de la iglesia y se enreda con una mujer. Él tiene el conocimiento porque tiene la palabra, pero no fue sabio cuando salió de la iglesia y cometió ese pecado. Ahí es donde uno puede ver como esa diferenciación de esa manifestación del conocimiento y de la sabiduría, cómo se pueden conectar, y pues pueden existir como muchos otros ejemplos. Yo entendí algo en el conocimiento, estudiando esta palabra con mi esposa, entendimos algo muy importante, y es que Dios a través de su palabra nos da ese conocimiento intelectual, que fue lo que mi esposa en un principio, cuando estaba explicando la manifestación, lo dijo. Pero yo creo que Dios lo que quiere, además de que tengamos ese conocimiento intelectual, podamos tener ese conocimiento experimental, o sea, que lo podamos experimentar. Cuando uno, como que si lo tiene escrito, lo lee, uno dice conocimiento intelectual, conocimiento experimental. Uno dice, bueno, experimentarlo es dejar que el Espíritu viva en uno y que encienda esa llama y poder vivir esa palabra que está ahí escrita. En un ejemplo como más que a lo mejor ahorita que yo venía hablando con mi esposa, que le contaba eso, una forma como de entenderlo vivencialmente, que así lo vi, pues cuando lo leí como que no, pero como que se me vino, y puedo mostrar un ejemplo. No sé aquí a quién le gusta el café, por ejemplo. ¿Me va a regalar un vasito, por favor? Un vasito de estos así vacío. Cuando el Señor nos muestra, Yara, puedes venir un segundito, porfa, yo te hago una representación. Voy a ejemplificar algo como lo entendí, y creo que no me prestas este vasito. A ti te gusta el café, ¿cierto? Si yo te digo que este café que yo me estoy tomando sabe delicioso y es muy rico, como a ti te gusta el café, me vas a decir que Sí, yo quiero. tú sabes que está muy rico el café, ¿cierto? Entonces tú tienes el conocimiento que el café es muy bueno. Es lo mismo decir que te sabe bueno porque conoces que sabe bueno, a decir que si tú lo pruebas y te gusta, prueba lo que te estaba. ¿Le gustó? Ah, ok. Ah, bueno, porque es en agua panel. Listo. Pero es lo mismo decir, tener el conocimiento de que tú sabes que el café es bueno, a tomarlo y experimentarlo. No es lo mismo. Es mejor experimentar y poderlo saborear. Eso es lo que yo creo y siento que Dios quiere que nosotros entendamos con su palabra. No solamente que la leamos y tengamos el conocimiento de ella, sino que la podamos experimentar. Entonces, como para cerrar esta manifestación del conocimiento, quiero leerles Deuteronomio 4, 6 y 7. Dice, espérame que ya lo van a poner allí también. Míralo acá. Deuteronomio 4, 6, 7. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Eso, en conclusión, lo que nos está queriendo decir acá la palabra es que cuando guardas
pones por obra la palabra de Dios, entonces esta será nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. Ese es el conocimiento. Entonces, esa es la sexta manifestación del carácter del Espíritu de Dios, y nos queda faltando la última, que es el espíritu del temor de Dios. Entonces vamos a hacer un recuento. Primero, el espíritu de Dios. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, entendimiento. Cuarto, consejo. Quinto, poder. Sexto, conocimiento. Y por último, el temor de Dios. Y este espíritu, pues, o esta manifestación de temor, no es tenerle miedo a Dios, ¿cierto? Porque finalmente Dios es un Padre de amor. Es tenerle un profundo respeto y una reverencia por esa santidad que Él tiene y la majestuosidad que Él es, o sea, porque finalmente Él es el Rey de Reyes y sabemos que por encima de Él no hay nadie. Y que solamente lo podemos ver manifestándose nosotros teniendo una vida de obediencia frente a esa voluntad que Él tiene preparado para nosotros. Y esta palabra de temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Porque finalmente cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, vamos a saber qué pedirle al Señor para que Él nos guíe en torno a esa voluntad que Él quiere para nosotros y en base a esos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en Proverbios 1:7, que dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí muy claramente nos dice que no es tenerle miedo a Dios porque finalmente nos va a condenar o a juzgar, ¿cierto? Sino es tener esa reverencia y ese respeto porque Él es el Dios y el Rey de Reyes y que Él nunca se ha equivocado, nunca se equivocó y que Él tiene esos planes perfectos para nosotros. En conclusión, y con esta manifestación del Espíritu, si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Entonces ahí es donde podemos decir que todas estas manifestaciones de las que hemos hablado hoy, y cuando la vemos en este símbolo de la menorá, se ve claramente que si miramos la del centro, que es el Espíritu de Dios, hay una línea para cada una que se conecta con todas. O sea, yo no puedo, si no tengo temor a Dios, no puedo tener sabiduría. Y no puedo tener sabiduría si no tengo conocimiento. Y así también pasa con las otras. Y sobre esta manifestación del temor a Dios hay mucha palabra, hay muchos textos. Y quiero finalizar como que quedemos leyendo y que quedemos mirando el Salmo 119:9. 119:9. Aquí está. No. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. También el Salmo 33:8, que dice: tema a Jehová toda la tierra, también delante de Él todos los habitantes del mundo. Y por último el Salmo 128:1, que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. O sea, en los Salmos, David creo que se cansó de hablar de ese temor de Dios, pero ese temor que es un temor de respeto y de reverencia para Él. Y por último, esta palabra que está en Hebreos 12:28, que habla de el temor de Dios es reconocer a Dios como el supremo creador y juez de la tierra. Entonces, creo que ahí pudimos, como de una manera muy resumida, porque esto tiene mucho fondo y cuando uno se pone a estudiar cada manifestación, hay mucha palabra en la Biblia para hablar de cada una de estas manifestaciones. Y
lo que entendemos que hoy quiere mostrarnos y quiere mostrar a la iglesia es que si tenemos esa llama del Espíritu en cada uno de nosotros apagada o titilante, que va y viene, es a que abramos nuestras manos y le pidamos a Dios para que pueda encender esas llamas. Pero Él no las va a encender si nosotros no tenemos esa sed y ese anhelo de Él. Y para que se puedan encender necesitamos eso, que podamos tener ese anhelo de Él. Y otra cosa muy importante para cerrar, así como vimos que todas estas manifestaciones son buenas en nuestra vida, también debemos entender que cuando no las tenemos, en la palabra, ya lo vamos a leer en Mateo 12:43, habla de cuando tenemos un espíritu maligno en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, y sale, y nosotros no nos hacemos cargo como de manifestarlo a través del espíritu, pueden venir 7 espíritus peores de inmundos al que teníamos para que entren a nuestra vida. Lo que quiere decir Mateo en esta palabra es que nosotros tenemos que ser muy conscientes y orar pidiéndole al Señor esa manifestación del Espíritu en nuestras vidas, porque el enemigo es un imitador, que la palabra lo dice, 7 peores. ¿Y de cuántas son las manifestaciones? Son 7. Entonces, de que cuidemos ese templo del Espíritu que es nuestro cuerpo, para que siempre estemos con la tranquilidad de que siempre está morando en esa iglesia que es el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo de nosotros. Yo creo que ya. ¿Qué más teníamos para decir? Ya de manera simbólica queremos orar, pues, y hacer como el encender cada una de estas manifestaciones del día de hoy, para que ya entendidas con este breve resumen, podamos pedirle al Señor que los que hoy quizás están apagados, están afligidos, tienen de pronto o les falta esa llenura, le pidamos al Señor que hoy nos permita encender cada una de estas manifestaciones, y que sea el Espíritu Santo quien empiece a morar en nuestras vidas, quien empiece a morar en cada uno de nosotros, para que podamos ser sabios, para que podamos ser entendidos, para que podamos tener esa palabra de consejo en el momento en que nos la pidan, en el momento en que la debamos dar, para tener ese temor de Dios, y podamos estar cada vez más llenos de ese espíritu, ¿cierto? Porque sabemos que Él siempre no lo va a entregar, y Él siempre lo tiene listo. O sea, el Señor nunca nos va a poner a esperar y a decirnos mañana te lo doy. No, Él siempre va a tener esa llave y esa fuente de agua viva para nosotros seguir en medio de su camino y seguir obrando conforme a como Él lo quiere. Bueno, vamos a orar. Te amamos, Jesús, amamos tu santidad, amamos tu presencia, Jesús. Así es. Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, esperando que cada uno de los hermanos aquí presentes se lleven algo en su corazón. Te pedimos especialmente, Señor, en esta mañana, que encienda en nuestros corazones la llama del Espíritu de Dios, Señor, para que siempre tu Espíritu que mora desde la creación, desde los primeros tiempos, Señor, y que hasta el día de hoy lo podemos ver, siempre está encendida en nuestros corazones, Señor, que los que crean que te tienen, Señor, para que sigan pidiéndote, Señor, que no falte, los que no sienten ese Espíritu tuyo, Señor, en sus vidas, para que tú los puedas acompañar. Pero te pido, Señor, que sean cada uno de nosotros pidiendo esa llenura de ti, Señor,
Te pedimos, Señor, que enciendas la llama del espíritu de la sabiduría, Señor. Esa sabiduría que, como lo acabas de hablar a través de tu palabra, es esencial, Señor, para muchas áreas de nuestras vidas, para que no falte, Señor, esa sabiduría acá en tu templo, en la iglesia, en los pastores, Señor, que son los que nos dirigen por este camino, Señor, para llegar a ti. Te pedimos, Señor, que enciendas la llama en nuestros corazones del espíritu del entendimiento, Señor. Ese entendimiento para poder entender, valga la redundancia, Señor, de tu palabra, para poder comprenderla, para poder interiorizarla, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder enseñar y llevar a otros a tus pies y a tu camino, Señor. Te pedimos, Señor, que enciendas el espíritu de consejo, no solamente para que seamos consejeros, Señor, sino para que podamos también recibir ese buen consejo que viene de ti, para que no rechacemos nunca ese consejo, Señor, porque tu palabra lo dice, que puede traer juicio cuando nos negamos a recibirlo, cuando nos negamos a hacer caso, Señor, a ese buen consejo que viene de ti, Padre amado. Pedimos, Señor, que enciendas la llama del Espíritu, Señor, del poder, ese poder que nos has dado para orar por nuestras familias, ese poder que nos has dado para orar por nuestros hijos, para orar por nuestros hermanos, Señor, para orar por nuestros trabajos, para orar por todo, Señor, lo que podemos orar, que muchas veces nos cerramos en nuestra mente, en nuestro espíritu, creyendo que necesitamos que otros oren por otros, pero sabemos que esa oración también tiene mucho poder. Pero permítenos, Señor, poder tener ese espíritu de poder para poder orar con la certeza de que tú puedes obrar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que enciendas la llama del espíritu de conocimiento, ese conocimiento que se necesita, Señor, para poder tomar decisiones, para poder tener sabiduría, porque el conocimiento es el resultado que necesitamos para la sabiduría, Señor. Conocimiento de tu palabra, Señor, conocimiento no solo intelectual, Señor, sino experimental, que te podamos experimentar, Señor, cada día de nuestras vidas, que te podamos experimentar, Señor, en todo lo que hacemos, en nuestro hogar, en la iglesia, Señor, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos, que tú puedas estar presente y que no solamente tengamos la palabra y ese conocimiento, sino que podamos experimentar y vivir la palabra, Señor, que es lo que muchas veces y lo que más nos falta, Señor. Y por último, Señor, permítenos tener ese respeto por ti. Enciende la llama del temor hacia ti, Señor, para que podamos siempre tener esa reverencia delante de ti, porque sin temor, Señor, de ti no podemos tener estas otras manifestaciones de tu precioso Espíritu. Espíritu Santo, que se representa aquí en esta menorá, donde tienes todas estas diferentes manifestaciones, y que si el profeta Isaías hace 700 años de Cristo nos habló de ellas, hoy, Señor, sabemos y somos conscientes de que Jesús las tuvo, las tiene y las tendrá, Señor, así como lo dices en Apocalipsis. Y hoy recibimos eso que dices en el libro de los Hechos, Señor, donde derramaste tu espíritu en los apóstoles y ahora lo derramas, Señor, en todos nosotros, para que encendamos esa llama y siempre permanezcamos encendidos, Señor. Oramos por esta iglesia, Señor, por todos los hermanos aquí presentes, para que puedan tener esta llama encendida en sus vidas, en sus corazones. Oramos por los pastores, donde se encuentran, donde los has llevado. Bendícelos, Señor, y permite que puedan hacer su obra allí donde se encuentran. Y te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Permítenos ir con bien a casa, Señor, y iniciar esta semana.
interiorizando cada una de estas manifestaciones que tú nos das y entendiendo y sabiendo orar para pedir por cada una de ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Asimismo, Señor, hoy con estas luces encendidas, Padre Celestial, te pedimos que sigas encendiendo nuestra llama, Padre amado. Que esa cabida que le hemos dado al enemigo, Señor, hoy sea batallada, hoy sea destruida, Señor. Hoy tengamos esa capacidad de poderle decir al enemigo no más, porque decido limpiar mi casa, porque decido tenerla impecable para que entre el Espíritu Santo, para que entres tú, Señor, y mores en nosotros, y que no salgamos de acá, Señor, igual a como llegamos, Padre Santo, sino que podamos tener la valentía, Señor, de recibirte y de saciarnos cada vez más y más de ti, Señor, que nunca se nos acabe ese anhelo, Señor, y que cada vez, Señor, le quitemos ese poder al enemigo, de que cada que hacemos un proceso, de que cada que limpiamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, no venga con esos 7 demonios mucho más fuertes de los que teníamos, Señor, sino que tú nos ayudes a mantenernos. Pero sabemos que ese mantenernos, Señor, es siempre pedirte de esa agua viva, de que soples en cada uno de nosotros, Señor, de que des ese aliento de vida, Señor, de que tan solo, Señor, podamos escuchar ese rugir, Padre Celestial, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos infinitas gracias, Señor. Te pido por cada uno de los aquí presentes, Señor, de las personas que están en virtualidad, por cada una de las personas que se conectan, que hoy están representando un lugar, una nación, Señor, para que también sigan levantándose, Padre Celestial, para que sigamos formando iglesia, Padre amado. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, solo podemos darle gracias a Dios. Solo podemos glorificar su nombre porque es hermoso la forma con la que Él sigue hablando a nuestros corazones, de la manera como nos sigue llamando a tener